Bien, hoy me ha tocado compartir la palabra. Ojalá logre eh, vencer a la competencia de al lado y los oídos estén en mí y no en la competencia de al lado, como una noche en la oración, creo que eso ocurrió también. Pero bueno, hoy entonces vamos a compartir la importancia de la lectura personal de la palabra, la Biblia, ¿no? Este es un medio de gracia que el Señor, que Dios nos ha dado especialmente a nosotros los cristianos, ¿no? No es para todas las personas, esto no es la gracia común, como hemos estudiado la semana pasada. Esto es solamente para nosotros los cristianos, porque nosotros somos quienes tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Las personas que no han aceptado a Cristo no pueden entender estas verdades profundas que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, nosotros los cristianos, hermanos, es quienes Hola, ya se arregló. Bien, hermanos, creo que empezamos orando. Que el Señor sea quien nos ayude hasta con el equipo. Oramos, hermanos. Bendito Señor, queremos pedir tu ayuda, tu dirección en esta mañana para poder pensar en este medio de gracia que tú nos has dejado para disfrutarla, para aprovecharla en nuestras vidas cada día. Dirígenos, Señor, a meditar en esta mañana, en este maravilloso regalo que tú nos has dado a nosotros, tus hijos. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos a que juntos podamos entender sobre tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bien, ya decía entonces que vamos a estudiar sobre la importancia de la palabra, del estudio personal de la Biblia en nuestras propias vidas, que es especialmente para nosotros los cristianos que Dios nos ha dado este medio de gracia. Y quisiera animarles a tener este sentir que tenía el salmista respecto a la palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, clamaba el salmista, mas espero, dice, en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. Él deseaba, anhelaba la ley, ¿no? Luego dice, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Obviamente el salmista, hermanos, no estaba esperando que Dios lo consolara, tal vez dando palmaditas en la espalda, ¿no? ¿Cómo consuela Dios a nosotros los que creemos en Él? ¿Cómo nos consuela? Es por medio de su palabra, ¿no? Es que llega su consolación a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese anhelo es lo que quisiera motivar que en nosotros haya, hermanos. Y el título entonces que le he dado, el mensaje que quisiera que llevemos esta mañana para nuestras vidas es el siguiente: lee tu Biblia cada día considerándolo más que importante una necesidad. Esto es lo que quisiera, hermanos, lograr
tal vez concientizar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Todos sabemos y estamos, creo, convencidos que leer la Biblia es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? De eso estamos completamente convencidos. Pero como creyentes, hermanos, quisiera animarles a dar un pasito más, considerarlo una necesidad a priori, como se dice, en nuestras vidas, algo prioritario en nuestra vida diaria. Así debemos considerarlo. Y como introducción, entonces, debemos tal vez saber cuál es la diferencia entre importante y necesario. Y esto es lo que quiero ir explicando en forma breve. Cuando nosotros consideramos que algo es importante en nuestra vida, es lo que consideramos para nuestra vida como valioso, significativo, saludable, fundamental, bueno, conveniente, y podemos seguir hablando más respecto a lo que es importante, porque ello genera o produce beneficios para nuestra vida. Por ejemplo, lograr una carrera profesional, ¿no? Un título universitario tal vez en nuestra vida, en los jóvenes. Eso es algo muy importante porque nos va a dar tal vez una mejor vida en esta tierra. Eso es muy importante, se motiva a los chicos a lograr algo en la vida. Pero cuando lo consideramos que esto es importante, su ejecución es voluntario, no obligatorio, ¿no? Porque no todos tal vez logramos tener una carrera profesional y podemos hacer nuestra vida normal en esta tierra, ¿no? Es importante, pero no necesariamente es obligatorio. Pero cuando pensamos que algo es necesario, esto se trata de algo que es vital, esencial e indispensable para nuestra vida. La falta de ello pone punto final a algo que es vital en nosotros. Por ejemplo, el aire que tenemos a nuestro alrededor para respirar. Nadie puede decir que no necesite el oxígeno. Sin el oxígeno uno terminaría con su vida. Y así hay muchas cosas en nuestra vida que son vitales, ¿no? Como la luz del sol. Sin la luz del sol no existiría vida, dicen los científicos, y eso es real. O sin el descanso, por ejemplo, si nosotros no descansáramos, no durmiéramos por la noche, sería difícil nuestra vida. O sin el alimento, si no comiésemos, no podríamos seguir viviendo. Entonces hay cosas muy importantes o vitales para nuestra vida. Su ejecución entonces es totalmente obligatoria. Entonces, hermanos, a veces para nosotros los creyentes, la lectura de la palabra, la lectura diaria de la palabra, lo consideramos solamente importante. Y estamos convencidos de que la palabra de Dios es importante, valioso, saludable para nuestra vida. Así lo entendemos. Pero como solamente así lo consideramos, a veces no la leemos y nuestra vida continúa, nuestra vida cristiana continúa también. Tal vez yo puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos no han leído tal vez en esta semana su Biblia en casa? Lo consideran importante, pero no lo leen. Y su vida cristiana sigue normal. Nadie les ha dicho nada. Esta mañana han llegado acá a la cena del Señor y tal vez esta mañana vamos a cenar porque, bueno, yo considero que leer la Biblia es importante. Pero como les digo, hermanos, quisiera animarles a que como cristianos nos demos un paso más. Considerarlo como necesario para nuestra vida, como algo vital, como algo que va a ser útil para que mi vida espiritual crezca y avance, ¿no? Por eso leer cada día tu Biblia debes considerar algo importante, más que algo importante, perdón, una necesidad. Y quiero dar en esta mañana tal vez 3 razones que nos muestran que la palabra de Dios, la lectura diaria, es
más que importante, una necesidad. Lo primero, porque por ella conocemos más a Dios. Este es uno de los propósitos muy importantes, hermanos, de que nosotros hayamos sido salvados. Y esto lo sabemos porque Jesucristo en su oración al Padre, por sus discípulos, por sus seguidores, esto es lo que pidió. En Juan 17:3, Él hizo esta oración, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Seguimos, por favor. Jesucristo describe la vida eterna como una relación personal e íntima de conocer precisamente a Dios, de conocer, aquí dice, a Dios, al único Dios verdadero, de conocer a Dios Padre, de conocer a Jesucristo, a Dios Hijo, y por supuesto estaría incluido al Espíritu Santo. Y recibimos entonces y vivimos la vida eterna por conocer a este Dios trino. Es decir, Jesucristo está diciendo aquí que hemos nosotros recibido nuestra salvación por conocer a este Dios verdadero. Y luego vivimos esa vida eterna aquí en esta tierra por conocer continuamente a este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo entendemos porque este verbo que usa allí el escritor, conozcan, se entiende que tiene el sentido de una experiencia que va en crecimiento. Es decir, que indica que Jesucristo oró que nosotros los seguidores, después que hemos recibido la vida eterna, tenemos que ir conociéndole a Él de manera continua, permanente, más y más. A medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que ir conociéndole al único Dios verdadero y a Jesucristo que Él ha enviado para salvarnos. Tenemos que ir conociendo cada vez más y más de Él. Eso es el propósito por el cual Jesucristo oró a su Padre. Entonces, eso es nuestro deber. Por eso, la Biblia tiene que ser más que importante en nuestras vidas. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo podemos conocer más y mejor a este Dios trino? Es obvia la pregunta, ¿no? Leyendo cada día la Biblia en nuestros hogares. Jeremías 9:23-24, Dios dijo a su pueblo: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿es importante, hermanos, leer la Biblia? ¿Es necesario leer la Biblia? Es muy necesario porque tenemos que conocer a nuestro Dios, cómo es Él. Y seguimos ahora. Tengo aquí algunas preguntas de mayor aplicación, por favor. La pregunta es, ¿qué has aprendido entonces sobre Dios esta semana al leer la Biblia? Dios es tan grande que tenemos que conocerle más y más. Y tal vez nunca le conoceremos a plenitud a Él. Entonces, cada vez que leo la Biblia, algo de Él debo conocerle. Y por eso es mi pregunta, hermano. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has conocido de Dios en esta semana si has leído tu Biblia? Debes de responder. ¿Algo has aprendido de Él? Claro, si has leído en tu casa la Biblia, debes responder esto. Algo has tenido que aprender. Y la otra pregunta es, ¿qué debe resultar en tu vida al conocer más a Dios? Conocerle a Dios cambia, transforma, ¿no? Podemos mirar los personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con ellos cuando conocían a Dios? ¿Recuerdan a Job que dijo al final? ¿No? Acá tengo algunas cosas que produce cuando conocemos más a Dios.
Nuestro amor y temor por Él irá en crecimiento. En toda área de nuestra vida, nuestro amor va a mostrarse, hermanos. Aumentará nuestros deseos de servir involucrándonos en un ministerio de la iglesia. Hay muchos vacíos en los servicios de nuestra iglesia. Se está pidiendo apoyo en muchas áreas. Esos estarían llenos, hermanos, si es que de verdad, en forma seria, estarías leyendo tu Biblia en tu casa y estarías conociendo a Dios. Y la otra es, sentirías más ganas de alabar y adorar a Dios, especialmente en la cena del Señor. Claro, llegando temprano, como se nos animan los ancianos, ¿no? Primero. O tal vez primero, nunca faltando de las reuniones de cena del Señor. Salvo ya por allí alguna excepción, pues que se te fue imposible. Pero tendrás muchas ganas de venir a adorarle a ese Dios que estás conociendo, porque es amoroso, es poderoso. Lo que ha hecho por ti, eso irás conociendo cada día. No querrás perderte en ningún momento de adoración. La cena es adoración, ¿verdad? Y la otra cosa es que no dejarás momentos vacíos cuando tenemos que participar, ¿no? Porque eso es. Estarás muy pronto para levantarte, orar, agradecerle o leer un texto tal vez de lo que Dios es, si estás leyendo tu Biblia, si estás conociéndole. Yo pensaba, hermanos, que a veces tal vez los hermanos no participan en la cena del Señor por timidez, pero parece que es más porque no leen su Biblia, porque no están conociéndole pues a Dios. ¿Qué van a decir? Están vacíos. Hermanos, muestra en adelante o más adelante, que ya vamos a adorar en la cena, que estás leyendo tu Biblia, que estás conociéndole a Dios, adorándole. Exprésale algo de gratitud a tu Dios porque estás realmente conociendo. Por eso les digo, hermanos, sí, adelante ya, por favor. Lee tu Biblia cada día, considerándole más que importante una necesidad. Y en segundo lugar, otro motivo, porque por ella Dios purifica y transforma tu vida. Este es otro de los propósitos por el cual Jesucristo oró allí en el Getsemaní, ¿no? Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es su verdad? Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo. Jesucristo expresa otra realidad que Dios busca obrar en cada cristiano después de su conversión, y es la santificación o purificación de nuestras vidas. Y dicha obra Dios lo produce mediante su verdad, que es la Biblia. Y eso lo hará durante toda nuestra vida, hermanos, ¿no? Él estará siempre purificando. La palabra es un libro poderoso que puede limpiar y purificar todo nuestro ser. Y vamos adelante, por favor. Mi pregunta acá es, ¿cómo usa Dios su palabra para purificar y transformar nuestra vida? Hay varias figuras en la Biblia misma respecto a lo que la palabra es. En el Antiguo Testamento, Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Acá dice que es como un fuego que consume todas las impurezas de nuestro ser y nos deja limpios, ¿no? Es comparado al fuego, y el fuego nosotros sabemos cuál es el propósito, especialmente en la purificación de los metales, ¿no? Consume todos los desechos y al oro lo deja cada vez más puro. Así es la palabra cuando nosotros empezamos a leer. Consume todo lo malo de nosotros y deja todas esas cosas que a Dios le agradan. Y también es comparada como un martillo que rompe el corazón endurecido y lo restaura en uno nuevito, uno distinto. Y el contexto acá en Jeremías, hermanos, es que el pueblo de Dios quería que le enseñen lo que ellos querían escuchar, ¿no?
según sus propias ideas y no aceptaban la palabra de Dios. Y entonces Dios dice que su palabra es como ese martillo que rompe, que derriba todos los argumentos propios que nosotros tenemos, ¿no? Esos argumentos que hemos heredado de nuestros antepasados. Porque, hermanos, nosotros tenemos nuestros propios criterios, nuestras propias formas de ver la vida, así como nos han enseñado, o nuestra propia experiencia, y esa queremos imponer en nuestra vida. Pero la palabra de Dios, si la leemos con sinceridad, con deseo, cada día, esta viene y derriba todos esos criterios personales que tenemos y empieza a edificar en nosotros. Fundamentados en la palabra de Dios. Eso es lo que hace, hermanos. Por eso es importante que lo leas en tu casa. Y en el Nuevo Testamento, este es otro texto precioso que lo conocemos de memoria muchos, ¿no? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor habla de que la Biblia tiene vida porque es inspirada por Dios, ¿no? Esta nos da vida, pero también habla que es eficaz porque la palabra no se equivoca, ¿no? Es la verdad suprema, la palabra de Dios. Pero además resalta este texto que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Pero aquí no está hablando que es una espada de lucha, de conquista o de defensa, sino se está hablando que es una espada o un cuchillo de esos que usan los cirujanos para ingresar en el cuerpo y buscar esos tumores que nos enferman y luego los cortan y los sacan del cuerpo, ¿no? En ese sentido está hablando el escritor que es la palabra de Dios. En las manos de Dios entonces es un bisturí de cirujano que estirpa el cáncer maligno del pecado. Cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, Dios lo usa por medio del Espíritu Santo para descubrir esos pecados que nosotros tal vez ni lo vemos, ni sabemos, ni nos damos cuenta. Y a veces algunos entre los no creyentes he escuchado y me han dicho incluso que no quieren leer la Biblia porque les acusa. Espero que entre nosotros los creyentes no haya ese sentido de no querer leer la Biblia porque no quiere que les confronte su pecado. Pero hermano, si tú quieres ser limpiado en tu vida, lee la palabra. Él te va a hacer ver, Dios te va a hacer ver qué cosas están mal en tu propia vida y te va a limpiar. Por eso la pregunta, ¿necesitas ser purificado, renovado o de repente una cirugía por parte de la palabra de Dios? Léela cada día, es mi invocación. Y por supuesto, eso es el propio deseo personal. Lee tu Biblia cada día considerándolo más que importante, una necesidad, porque te va a limpiar. Y una tercera razón es porque ella es tu alimento espiritual. Esto creo que es lo que más entendemos y más conocemos ya respecto a la palabra de Dios. Texto muy conocido que lo hemos estudiado muchas veces. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Y acá el punto fuerte de Pedro es que nosotros lo gustemos
nos deleitemos en la palabra de Dios. Pedro insta a deleitarnos con la palabra de Dios, la cual nos servirá como nutrientes de crecimiento y de protección. Los salmistas hablan de deleitarnos, de gustar, de disfrutar la palabra de Dios. Y el problema está aquí, hermanos. A veces nosotros sí quisiéramos leer la Biblia y tenemos hasta planes de empezar a leer la Biblia, pero a veces no persistimos en nuestra lectura porque no lo disfrutamos. Cuando nosotros disfrutamos algo, pues vamos a insistir, vamos a estar allí primeros, ¿no? Me viene a la mente a quienes nos gusta el deporte. Yo creo que sí, ya colgué los chimpunes porque estoy lesionado, ya no puedo. Pero cuando me encantaba el deporte era primerito llegando al campo. Porque me gusta, me agrada. Así tiene que ser la palabra. Eso es lo que está invocando Pedro acá. Desead, como ese niño llora por su leche, porque le agrada. Y cuando se le da, ¿cómo lo disfruta? Ese deseo tenemos que tener nosotros, hermanos, por la palabra. Y cada día uno va a despertar y lo que va a buscar primero es la palabra. El problema es, repito, hermanos, es que no deseamos, muchos no lo deseamos, ¿no? Y cuando vamos a leer, nos aburre. Y muchos hasta me han dicho que cuando leen la Biblia duermen. No lo desean, no lo gustan, no lo disfrutan. Te invito, hermano, deséalo. Si de repente no te da ganas, te aburre, te cansa, busca desearlo como un bebé a la leche. Y Hebreos va más allá, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se nos exhorta a no quedarnos con solo leche, ya, ¿no? Cosa blandita, sino avanzar y comer carne, es decir, buscar entender verdades más profundas de la Biblia. Hay temas muy complejos en la palabra de Dios. Y esta enseñanza, esta indicación no es solamente para los líderes de la iglesia que enseñan, es para todos los cristianos, que tenemos que entender las verdades profundas de la Biblia. Y esto, hermanos, no se va a lograr solamente con escuchar un mensaje cada semana de 30 o 40 minutos. Ni siquiera se va a lograr esto, hermanos, con la escuela bíblica. La escuela bíblica ayuda a fortalecer nuestro conocimiento de la palabra y de Dios. Pero no vamos a lograr conocer cada vez mejor las verdades profundas. Eso creo que se logra con dedicarnos a leer la palabra los 365 días del año, cada día. Solo así vas a conocer las verdades profundas y vas a lograr a entender también lo que en la escuela bíblica se te comparte. Vas a entenderlo mejor. Al menos eso ha sido mi experiencia cuando he ido a escuchar estudios a otros hermanos. Por eso es importante, hermanos. Y otra de las razones es la advertencia que daba Pablo a Timoteo respecto a nosotros los cristianos, hermanos. Y acá algo de aplicación. Él le dijo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras las fábulas. Pablo anticipa de tiempos cuando los cristianos, está hablando de cristianos Pablo aquí, no van a desear la palabra de Dios. La van a cambiar por fábulas, y las fábulas sabemos que son inventos,
de hombres, o sea, son mentiras, ¿no? Son cosas que agradan al oído porque nos gustan escuchar esos cuentitos, ¿no? Nos agradan. Y eso es, estamos en ese tiempo real, ¿no? Y las fábulas hoy, ¿por dónde las escuchamos? Por las redes sociales, ¿no? Familias enteras y todos estamos muy al día con las redes sociales. Allí se nos cuenta todo lo que se nos da, digo, el mundo nos da todo lo que nuestro oído quiere oír, lo que ahí nos agrada, están, hermanos, en las redes sociales. Entonces es bueno evaluar, tal vez aquí, ¿qué es lo que te gusta más oír, leer o ver? ¿Tu Biblia o las redes sociales? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Qué es lo que más buscas en tu vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que más disfrutarías? ¿Leer tu Biblia o las redes sociales? Es para evaluarte. Y por eso Pablo le dice también a Timoteo, le anima nos anima a nosotros, hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, la palabra, ¿no? Pablo invita a desechar la mentira del mundo y optar por la verdad de Dios, que es la palabra, hermano. Y una pregunta tal vez para aplicar un poco más de aplicación respecto a esto. ¿Qué disfrutas más? ¿La lectura de la Biblia o el TikTok? Bueno, lo que nos provee el mundo y por las redes sociales es como comida chatarra. Y sabemos de esto, yo no soy nutricionista, no sé mucho de eso, pero sabemos que la comida chatarra es fácil de obtener y es muy agradable, muy rico. Pero ¿qué produce a nuestro cuerpo, hermanos? Nos daña, nos enferma. Muy pronto vamos a estar pasando por el quirófano del médico tal vez, o tomando bastante medicamento, si consumimos mucha comida chatarra. Y eso es lo que nos está ofreciendo el mundo por medio de las redes sociales, si solo estamos consumiendo de las redes sociales, ¿no? Es comida chatarra para nuestro espíritu, para nuestra alma. Pero la comida saludable, esta es un poquito más difícil de consumir porque, bueno, se tiene que preparar. Y a veces no es tan agradable, las verduras a algunos no les gusta. Y para preparar la carne hay que tener buena sazón y bueno, los cocineras conocen mucho de esto. Y así es con la palabra de Dios también. Hay que dar tiempo, hay que ejercitar la cabeza, la mente, para poder entender y poder alimentar nuestro espíritu. Y claro, hermanos, las redes sociales del todo no son malos, así como la comida chatarra puedes darte un gustito seguramente, ¿no? Las redes sociales lo podemos usar muy bien también. No sé si ustedes tienen en sus celulares descargadas la Biblia. Supongo que sí lo tienen, ¿no? Todo buen creyente lo tiene. Pero mi pregunta es si la leen, ¿no? Muchos lo tienen, pero no la leen. No sé si en tus redes sociales, ¿qué compartes también? Muchos comparten chistes, bromas, pero de la palabra casi no comparten, ¿no? Entonces, por eso acá este comentario. Lo que has elegido consumir es lo que domina y controla el curso de tu vida. Tu conducta, tus acciones, el propósito de tu vida, cómo guías tu vida, eso va a reflejarse, hermano, lo que has decidido consumir. Si de las redes sociales o si es de la palabra de Dios. Eso se va a reflejar en cómo te comportas en el mundo incluso.
en cómo te comportas alrededor con tu familia. Eso se refleja, ¿no? Con tus hijos, con tu familia extendida, con tus amigos. Se refleja claramente lo que estés consumiendo. Si son lo que te da el mundo por las redes sociales hoy, porque eso es lo más común, o lo que estás recibiendo, consumiendo de la palabra de Dios. Bueno, y un último punto, para no cansar. Leer tu Biblia cada día considera lo más que importante una necesidad. Algo práctico en forma breve, hermanos. Debes adoptar una forma adecuada de lectura bíblica. Y esta es una sugerencia. Sé que, hermanos, ustedes pueden tener una forma de leer la palabra, pero esta es una sugerencia que se les comparte incluso en el discipulado de iniciar tu vida cristiana. Pero el asunto es que lo practiques, lo ejecutes, ¿no? En tu vida. Bueno, tener un lugar adecuado de lectura y un tiempo establecido también es importante para que leas. Luego, leer de manera sistemática, ¿no? Es decir, tomar un libro de la Biblia y leerlo desde el inicio hasta el final. Y pues ir de a pocos, leer un día de repente un capítulo o, bueno, personalmente a veces sugiero un título, ¿no? Y a veces hasta un párrafo. A mí últimamente eso es lo que me ayuda, leer un párrafo y aprender allí lo que estamos diciendo. Conocer a Dios, bueno, purificar nuestra vida, qué transforma nuestra vida y cómo me alimento. Y luego usar cuaderno y lapicero. Esto ayuda a aprender más, hermanos. Y incluso ahí puedes fechar, en tal fecha estuve leyendo tal libro, tal parte. Y contestar estas 3 preguntas básicas de repente para iniciar, y pueden agregar más. Al menos esto me ha ayudado a mí por un tiempo, fue muy importante. ¿Qué dice sobre Dios? En cada parte de la Biblia vas a aprender algo sobre Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, y anotarás allí. ¿Y qué mandatos hay para obedecer? Anotarás, ¿qué voy a obedecer? Y luego, ¿qué pecados debo dejar? También estos pecados sí están en mi vida, entonces debo dejarlos. Y así vas a ir aprendiendo y puedes agregar más preguntas. Y luego, usar los pasos básicos de la interpretación. Que bueno, no abrió mi archivo adecuado, iba a describir, pero hay un curso acá que respecto a los pasos básicos de la interpretación verbal. Pero bueno, esto es lo más básico tal vez en este punto. Y vamos ya terminando. Para concluir, quería mencionar esto: 5 consecuencias de la desnutrición dada por la ONU y la OPS en nuestro país. Ellos dicen que esto es un problema grave en nuestro país. Retardo en el crecimiento. Somos chatos, hermanos, en nuestro país por no alimentarnos bien. Vulnerabilidad a enfermedades. Muchos nos enfermamos aquí por no alimentarnos bien. Dificultades cognitivas. No jalamos bien en los estudios por falta de alimentarnos bien. Problemas emocionales y psicológicas también por no alimentarnos bien. Y mortalidad, ¿no? No pasamos los 70. Todos, ¿no? Poquitos son, por falta de buena alimentación. Y bueno, similar es con las consecuencias de la desnutrición espiritual en la iglesia, por la falta de la lectura personal de la Biblia. Y quiero solo resaltar esto, hermanos. Nuestro país hay buenos nutrientes. El problema es que no sabemos nutrirnos. Los niños hasta ahora van ¿a dónde? A los kioscos a consumir comida chatarra siempre. Y así somos los cristianos también. ¿Qué estamos consumiendo? También lo que el mundo da, la chatarra. Teniendo en nuestra casa, todos creo que tienen Biblia. Ahí está a la mano la
el alimento espiritual que nos nutre, pero no lo comemos. Y para concluir, entonces, solo quiero leer mi conclusión. Lee tu Biblia cada día considerándolo más que importante una necesidad. Así como nos preocupamos de alimentarnos diariamente de comida física, porque nos da energía y nos protege de enfermedades, leer cada día la Biblia también, veámoslo como indispensable para mantener nuestra vida protegida de las corrientes engañosas del mundo, para que limpie y transforme nuestro interior y conocer mejor a nuestro amado Salvador, quien ya viene por nosotros. Solo los de limpio corazón. ¿Qué va a pasar con los de limpio corazón? Verán a Dios, dijo el mismo Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Queremos desearla más, Padre, y ayúdenos. Fortalézcanos en este deseo de tu palabra para que estemos fuertes, Señor, y podamos vivir para ti mientras te esperamos aquí en esta tierra. Ayúdenos en nuestro diario vivir, alimentándonos cada vez más de ti y conociéndote más a ti. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.